estamos el día de hoy con nuestros amigos de AMAS-R Arquitectura, ¿cierto? De Erika Acuri y Cristian Ricci. Chicos, ustedes desde Buenos Aires, Argentina, trabajando ya desde hace un tiempito por allá. ¿Hace cuánto tiempo existe AMAS-R Arquitectura? 15 años. 15 años. Y aquí viene una pregunta que a mí me quedaba dando bote. ¿Ustedes se conocen desde la universidad? Sí. Desde la universidad. ¿Sí? Sí, primero fuimos amigos, después socios. Así que Se presentó el primer desafío y ese desafío fue el puntapié inicial. apareció otro y otro y otro. Claro, fue una cadena, digamos, y bueno, terminamos creciendo de a poquito. Y acá Qué estamos. entretenido, la verdad, un agrado saber de estas historias que se van componiendo, ¿cierto? El poder compartir un cariño y un amor hacia, bueno, en este caso hacia el oficio en común y en particular, y que se logren este tipo de cosas. Cuéntenme de qué vamos a estar conversando y bueno, cuál sería el decurso de las obras, ¿no? Bien, no, bueno, como continuando con lo que decía un poquito Eri, todo evolución del estudio y metidos en lo que es incorporar un área de interiorismo para lograr nuestros estándares de calidad en todo lo que es lo proyectual, que para nosotros es súper importante, y en ese diseño de los detalles y la particularidad y darle carácter e identidad a los proyectos, que creo que ese es el mayor de los desafíos que nosotros nos ponemos por delante. Si suelen revisar nuestro portfolio, tal vez van a encontrar que las obras no se parecen y que hacemos estilos diferentes, y que tal vez uno tiene esa influencia de lograr y entender cuál es su estilo y por dónde ir, y después bajo ese estilo hacer todas sus casas. Nosotros nos propusimos un desafío que iba por otro lado, donde tal vez el desafío es representar y caracterizar en un proyecto, bajo nuestra manera de pensar, nuestros ideales de nuestra visión de la arquitectura, pero representada en el carácter y la identidad del propietario o del cliente que nos elige. En pos de eso es lo que salen que todos los proyectos, bajo una línea de pensamiento que los mancomuna, tengan su carácter y su identidad y estén personalizados a la persona que los va a habitar. En realidad nosotros, al trabajar bajo el sistema BIM, hay muchísimo, eso genera que nosotros en la primera reunión ya hagamos un recorrido virtual, y entonces naturalmente, ya instintivamente, hay un montón de detalles a resolver con esos modelos, a partir de esos modelos. Entonces es como que uno cuanto más muestra, más tiene que resolver, y más temprano, ¿no? Entonces antes, cosas que quedaban para el final, antes en la obra, se tienen que resolver en la etapa inicial. Entonces, nosotros, para llegar a esta identidad y bueno, esta personalización del espacio, como dice Cris, nosotros después de esa reunión, digamos, en donde cierra el proyecto arquitectónico y empiezan a aparecer estos elementos, y empezamos a tener una pequeña aproximación a lo que va a ser el interno. Y también descubrir un poquito más ya la personalidad. Claro, empezamos a ver, la primera instancia de conocimiento con el cliente. Después ahí viene una segunda instancia en donde nosotros hacemos entrevistas al cliente, es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y ahí en esas entrevistas preguntamos, o sea, muchísimas cosas de su intimidad, cómo es su familia, cómo comen, cómo duermen, cómo descansan, cómo se relacionan con sus afectos, bueno, un montón de cosas. Hobbies. Que, claro, que ni siquiera a veces ellos saben. Entonces los ayudamos a pensar, a ver... El perfil del psicólogo arquitectónico. Exacto, o un detective, como digo yo. ¿Sabés que hoy, en una reunión que teníamos con un cliente, la tercera reunión, terminamos el proyecto, quedaron sorprendidos porque habíamos llegado muy rápido a lo que ellos buscaban, y nos preguntaron si estábamos conformes con el proyecto que habíamos llegado, si cómo los hemos entendido, a ellos también. Ellos te preguntaron a ti. Rápido. Ellos te preguntaron. Sí, porque ellos vinieron, venían con un preconcepto de lo que querían y habían tirado unos croquis. Pinterest. Imaginaban algo. Y nosotros les propusimos algo que no tenía nada que ver con eso. Entonces le rompimos el esquema. Y en esa reunión, yo lo que les digo es, algo que sentí de ellos, yo cuando los vi en la reunión, estaban primero desorientados, se sintieron que
no estaban seguros de lo que le estaban mostrando. Cuando terminó la reunión, se fueron enamorando del proyecto y se fueron más convencidos. Claro. Después de eso analizaron, nos mandaron un mail y no había casi cambios. Entonces, en todo ese análisis que yo les conté que hice de sus caras, de cómo se movían, de los silencios que hacían, nos dijeron justo eso. Pero que son psicólogos también. Claro. Que es un poco eso, claro. saber entender o tratar Sí, de... aparte la forma de expresar, ¿no? Algo que, cuando alguien no sabe bien qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, tenés que decodificar el mensaje con un gesto, hasta con la forma de vestirse a veces, ¿no? Porque lo que uno absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hay todo un lenguaje corporal también, hay un asunto que está muy involucrado. Al final es un baile largo el del diseño y la construcción. Sí. Hay que ir conociendo la pareja, ¿cierto? Y poder acompañarla y saber acompañarla durante todo el proceso. No toda la gente entiende tanto de los procesos internos del diseño y la construcción como de lo que se exhibe finalmente con los resultados. Entonces, como te digo, es espeso el camino. Y tal cual. Este tipo de aristas es importante que aparezcan dentro de las personas que, en este caso son ustedes los arquitectos. Y consideramos que el resultado final de este camino es que cuando la casa se termina y es la hora de habitarla, la sientan propia. Claro. Y para eso hay que hacer una gran personalización de cada uno de los espacios, de la funcionalidad. El espacio tiene que contar la participación del cliente. Claro. El espacio cuenta la historia del cliente, y en esa historia, yo siempre digo como que uno tiene que hacer como un coleccionismo, ¿no? de objetos, no tiene que ir a una casa de diseño y comprar todo ahí, sino es un proceso largo, ir eligiendo y hacerla propia, porque si uno resuelve todo en un lugar en un día, es muy difícil que lo represente 100%. ¿Todas las casas les ha tocado que les toca diseñar también interior? Porque bueno, te cuento de experiencias personales, también termino diseñando la casa y me encuentro con que tienen un gusto terrible. Y no querían que le hagas tú el diseño interior, digamos. También hay un asunto de presupuesto entre medio, que no siempre... Es que el desafío es ese, es separarse un poco del gusto del cliente, ¿no? Y tratar de hacer algo estético, pero que no es... O sea, yo no voy a habitar ese lugar, la historia es de otro. Incluso si que quiere traer un cuadro o un objeto de otro lado, una mesa de café o no sé, cualquier cosa, un mueble, una lámpara, eso lo va a representar a él y a su experiencia. Entonces, me parece importante respetar eso. Por eso incorporamos hoy nuestra contratación de un proyecto, ya viene con interiorismo, para esto, de que en nuestros estándares de calidad, en el todo de la casa, es difícil leer un lenguaje de una casa donde por afuera es una cosa y por dentro es otra. Es la misma casa. En definitiva, uno vive en el interior de la casa. El afuera es lo que ven los demás. La veo cuando llego y voy. Donde la habito es donde tiene que darme esa mucho sensación también con este asunto de las casas. O sea, una casa te entra más por desde el uso, ¿no? Te entra más por el peso de la puerta de acceso, la textura de la manilla, ¿viste? Del cerrojo, el espesor, qué tan duro es el grifo del agua. La experiencia de habitar la casa está en esos elementos, en esos objetos también. O sea, está bien la luz, ¿cierto? El espacio interior y todo, pero al final, oye, no, pero mira, esto mira, ¿qué es esto? Como que lo toco y se cae. Así. Entonces, ese tipo de cosas te dan esa sensación también.